Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Hola, ¿qué tal Honduras? Gracias por acompañarnos. Hoy estamos en miércoles 3 de enero. Ya avanza en su tercer día el año 2018 y siempre, como de costumbre, le estamos deseando un feliz año a usted, amigo televidente. Hoy en su Foro Canal 10 vamos a conversar sobre el próximo Congreso Nacional, porque ya se comienza a hablar de quién va a presidir el próximo Congreso Nacional y una eventual integración de partidos políticos a su junta directiva. También en el marco de este foro vamos a conversar sobre esta propuesta de diálogo nacional. Hay que decirlo, el diálogo nacional como tal todavía no inicia. Lo que ha comenzado es un preámbulo que ha sido convocado por Juan Orlando Hernández, pero un diálogo nacional como tal todavía no inicia porque todavía la oposición política no se suma a este llamado, porque según la oposición política también se necesita un intermediario internacional. Ese será el tema de hoy y lo vamos a abordar con diputados electos del próximo Congreso Nacional, del Partido Liberal, del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana y también de la Unificación Democrática. Pero antes vamos a hacer un contacto en vivo y directo hasta San Pedro Sula con nuestro compañero Selvin Pineda, porque de última hora se está reportando un tiroteo en el barrio Paz Barahona. Buenos días, Selvin Pineda. Buenos días, Eric Mejía, invitados del Foro Canal 10, así es, estamos en el barrio Lempira de San Pedro Sula, donde otro conductor de un bus de la ruta Choloma-San Pedro Sula ha sido acribillado. En este momento nos encontramos junto con mi compañero René Montoya en el barrio Lempira de San Pedro Sula, y se trata del conductor de esta unidad del transporte que usted está viendo en la imagen en este momento, este bus que tiene la placa PDZ 7943. Ya la escena del crimen ha sido, ya está controlada por parte de los militares y autoridades policiales, y ya solo queda la investigación de este nuevo hecho criminal. Pero sí quiero notificarle que los compañeros del conductor asesinado han parado sus unidades acá. Estamos viendo alrededor de unas 5 unidades del transporte público de Choloma, San Pedro Sula, que han sido paralizadas acá en el barrio Lempira de San Pedro Sula, y hay temor por parte de estos conductores, porque hay que recordar que ya han ocurrido muchas personas que han fallecido de forma violenta. Vamos a tratar de investigar más adelante qué fue lo que realmente ocurrió, si fue algún pasajero que venía dentro de la unidad del transporte, si es el problema de la extorsión, pero sí, lo que sí podemos manifestar es que hay otro conductor, otra persona del transporte público ha sido asesinada acá en el barrio Lempira de San Pedro Sula. Ya las autoridades policiales, como repetimos, custodiando lo que es totalmente la escena, y vamos a tratar por lo menos de averiguar el nombre de esta persona que está ya sin vida en el interior de este bus. Rapidito, ¿ustedes tienen conocimiento y fuera de cámaras cómo se llamaba la persona que está muerta ahí? ¿No? Ok, bueno, entendemos, tienen temor en hablar a algunos ayudantes y conductores de estas unidades del transporte público en San Pedro Sula. Hay mucho temor, Eric Mejía, pero esto es lo que está ocurriendo en este momento. Usted puede ver la parte frontal o la parte del pasajero donde iba el conductor. La puerta está totalmente llena de impactos de balas, y rápidamente, instantáneamente, esta persona murió. No quedó tiempo de transportarla hacia una clínica o el hospital Pedro Catarino Rivas. Pero esto es lo que está ocurriendo, Eric Mejía, cuando este conductor de la unidad del transporte Choloma San Pedro Sula ha sido asesinado hace unos minutos aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Así que junto con mi compañero René Montoya, Eric Mejía, regresamos con usted y sus invitados del Foro Canal 10. Buenos días. Buenos días, Selvin Pineda, gracias por esa información en materia de suceso. Lamentablemente, en el tercer día del año ya se reporta la primera persona muerta en el sector transporte. Lamentable, pero eso es lo que está ocurriendo en la zona norte del país. Ya a esta hora presento a mis invitados, diputados electos que formarán parte del próximo Congreso Nacional
de la República, la doctora Edinora Bruch, diputada electa del Partido Liberal de Honduras. Buenos días, doctora. Buenos días, Eric. ¿Cómo está usted? Aquí saludándole. Feliz año. Igual. También saludo al diputado reelecto Renan Inestrosa del Partido Nacional. Buenos días, ingeniero. Gracias, Eric. Un gran honor para mí estar aquí con la doctora y con el doctor. Usted va a mencionar su nombre, pero para mí es un honor estar con ellos. Le agradezco mucho por esta invitación. Muchas bendiciones al pueblo hondureño. Saludo también al doctor Mario Noé Villafranca, diputado electo por la Unificación Democrática. Buenos días, doctor Mario Noé. Buenos días. En primer lugar, pues lamentar profundamente las personas que han fallecido, extender mi verdadero pésame a los familiares y amistades de este proceso electoral y aprovechar para desear un feliz año 2018 lleno de bendiciones para cada uno de ustedes y todas sus familias. Y un privilegio, como siempre, compartir, gracias por la invitación, con la doctora Edinora Bruch de Cherenfán, esposa de uno de mis mejores amigos, y de el licenciado ingeniero Rosel Renan Inestrosa. Bueno, es compañero mío del Colegio Instituto Salesiano San Miguel. Vea qué interesante, fueron compañeros en el Instituto San Miguel, sí. El doctor Mario Noé Villafranca y el ingeniero Renan Inestrosa. Qué interesante. De primero a quinto curso. De primero a quinto, Sí, en sexto no. Él es el que hacía la oración siempre, todas las mañanas. Ajá. Sí, nos da una cátedra de... El santo de la clase. No, era un orador de primera. Bueno, y que vea, qué interesante, se vuelven a reencontrar en el próximo Congreso Nacional de la República. En el próximo minuto se nos va a integrar el diputado electo por la Democracia Cristiana, Felicito Ávila. Ellos son diputados electos del próximo Congreso. Les deseo un feliz año y también éxitos en el próximo Congreso Nacional de la República. El tema hoy es el próximo Congreso Nacional y esta propuesta de diálogo nacional. Pero antes vamos a escuchar brevemente lo que ha dicho Juan Orlando Hernández en su conferencia de prensa, de estas conferencias de prensa que ya nos tiene acostumbrados. Siempre los lunes, ayer fue martes, ayer la dio, ayer día martes, y habló sobre la conformación del próximo Congreso Nacional. Ha dejado claro, hay conversaciones con las diferentes fuerzas políticas de oposición, pero el presidente del Congreso Nacional, dice Juan Orlando Hernández, será del Partido Nacional. Esa es la intención de Juan Orlando Hernández como presidente electo según la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral. Primario de Honduras, todos tenemos que ponernos de acuerdo y entender algo también, que yo puedo querer una cosa como Juan Orlando, pensar que esto es lo mejor para mi país, pero tengo que escuchar al otro, que aunque me parezca con algo exagerado, según mi punto de vista, tengo la obligación de escuchar y ponerme en los zapatos de él y ver a qué punto medio llegamos por el interés de Honduras. Decía un maestro mío en mi posgrado, analizando cómo funcionaban los congresos, decía que a veces el congresista o el senador llega con aquellas ideas, pero al llegar allá lo aterrizan. ¿En qué sentido? Que se da cuenta que solo con el voto de él no logra que pasen las cosas. Tiene que escuchar a los otros y hacer compromisos, y así se van dando compromisos de otros sectores, y así se va haciendo algo parecido al gran compromiso del país. Eso deben de ser los acuerdos nacionales, productos de un diálogo. Por eso es importante que no solo los políticos participemos en el diálogo, sino los otros sectores. En ese sentido, no descartemos, porque tarde o temprano va a ocurrir, que tienen que haber acuerdos. Tema del Congreso Nacional. Bueno, me dediqué por 3 días en diciembre a conversar con diferentes diputados electos de mi partido. ¿Qué conversamos? Bueno, pero además me reuní por separado con 4 de los principales líderes de mi partido. Me hacen falta otros 2. Y les decía a ellos que teníamos que hablar con los liderazgos de los diputados y alcaldes. ¿En qué sentido? El Partido Nacional tiene una obligación histórica con Honduras. A pesar de haber crecido casi en 23% en promedio, de obtener resultados que no los habíamos obtenido antes. En ese sentido les decía, mantenernos unidos y con el compromiso de gobernabilidad construyendo con los otros partidos. Y en el caso particular del Congreso, la manera de construir una mayoría para una nueva junta directiva pasa por hacer acuerdos políticos con otros partidos. ¿Tenemos 61? Sí, pero se ocupan 65.
Ya hemos trabajado en varias direcciones ahí. Y siento mucha, diría yo, no solo anuencia, sino más bien compromiso de otros partidos para participar. ¿Quiénes pueden ser? Obviamente cualquier diputado o diputada puede ser. Dentro del ámbito de lo que hemos conversado, todo tiende a ser que va a ser alguien de la bancada del Partido Nacional. Dentro de la bancada del Partido Nacional hay 4 o 5 que pueden estar aspirando, o que en mi plática privada con los diputados me dicen, mire, fulano, presidente, ¿quién cree que puede hacer un buen rol? Sutano, o ella, o él. Estamos en ese proceso que finaliza hoy. Pero si algo nos hemos autoimpuesto en el Partido Nacional es que vamos a sacar una posición unificada. Es lo que ha dicho Juan Orlando Hernández en su primera conferencia de prensa correspondiente a este año 2018. Y esta es la imagen de la primera reunión del preámbulo del diálogo nacional realizada en este año 2018. Vamos a colocar la imagen que les pedí sobre los 2 candidatos más fuertes para ocupar la presidencia del próximo Congreso Nacional. No hay más candidatos. El próximo Congreso Nacional va a salir de estas 2 figuras del Partido Nacional de Honduras. El doctor Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, según sondeos, es el candidato más fuerte para presidir el próximo Congreso Nacional. Como segunda carta, Reinaldo Sánchez, actual presidente del Comité Central del Partido Nacional y una joven promesa del Partido Nacional de Honduras. Por ahí se menciona a Samuel Reyes del Empira y también se menciona a Mario Pérez del departamento de Santa Bárbara. Pero según hemos hecho sondeos al interno de la bancada del Partido Nacional, es el doctor Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional, el que tendría el beneplácito del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para ser el próximo presidente del Congreso Nacional, y en segunda instancia Reinaldo Sánchez, actual presidente del Comité Central del Partido Nacional. Dejemos brevemente esa imagen porque le consulto a Renan Inestrosa. Dice el abogado Juan Orlando Hernández que conversó con la bancada, conversó con sus 61 diputados electos antes de finalizar el año. Ingeniero Renan Inestrosa. Gracias, Eric. En efecto, el presidente Juan Orlando Hernández anduvo por los departamentos del país, reuniéndose con los diputados de cada uno de esos departamentos. Aquí en Francisco Morazán, la semana pasada también se reunió. Yo no tuve la oportunidad de estar, estaba fuera de la ciudad, pero me contaron de lo que el presidente les planteaba, la necesidad de tener un Congreso Nacional unido, con un partido nacional obviamente dirigiendo el Congreso Nacional en función de la cantidad de diputados que obtuvo. 61 diputados, el Congreso pasado fueron 48, si bien el presidente dice que el Partido Nacional logró un 23% de aumento en su votación, en planilla de diputados el aumento fue de 27, porque logramos aumentar 13 diputados y eso solamente acerca la cantidad necesaria para poder tomar las decisiones básicas del Congreso Nacional, que son 65 diputados. Quiere decir que al Partido Nacional solamente le hacen falta 4 votos para poder tener la mayoría simple y tomar la primera decisión, que es, por ejemplo, la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. En ese sentido, pues, se ha hablado de prominentes diputados, el doctor Mauricio Oliva, con su capacidad, con su experiencia y lo que demostró de cómo poder manejar un Congreso Nacional en crisis. Recuerde que cómo inició el periodo pasado, ¿verdad?, con pumpuneo de los curules, con pitos, con manifestaciones, unos que se subían al propio estrado donde está la presidencia, otras veces llegaban con unas candelas y hacían bien difícil la toma de decisiones del Congreso Nacional, pero poco a poco él fue teniendo la capacidad de diálogo, de convencimiento para poder lograr el consenso necesario para poder aprobar casi en su totalidad las leyes que se plantearon dentro del Congreso. Reinaldo, como bien lo dice usted, es un gran líder del partido, demostró mucha capacidad en momentos también muy difíciles dirigiendo el Partido Nacional al haberse
cuestionado el proceso, pero él siempre estuvo dando una voz de aliento, de ánimo al Partido Nacional, que confiáramos en el triunfo del abogado Juan Orlando Hernández. Logró un triunfo muy contundente también dentro del departamento de Olancho. Y también se menciona obviamente otras personas. Yo agregaría a una mujer como doña Gladys, que fue presidenta del Partido Nacional el periodo pasado, obtuvo un triunfo bien significativo en su departamento. Creo que fueron alrededor de 23.000 votos de diferencia a favor del abogado Juan Orlando Hernández. Se habla también del abogado Mario Pérez, que es un gran profesional, demostró mucha capacidad siendo el secretario del Congreso, y también de Samuel Reyes, ¿verdad? Que el occidente a veces trata de buscar a alguien en forma unificada para que lo represente en el Congreso Nacional, y creo que los diputados del occidente han pensado en Samuel Reyes. Bueno, vamos a colocar nuevamente la imagen de los dos diputados electos con más posibilidades de ocupar en la presidencia del próximo Congreso Nacional. El actual presidente del Congreso, Mauricio Oliva, diputado de Choluteca, hay que decirlo, es el primer candidato a ser el próximo presidente del Congreso. Y en segunda instancia, Reinaldo Sánchez, diputado electo por el departamento de Olancho. Hay que decirlo, en el Partido Nacional de Honduras hay 5 caras bastante visibles y que están en la cúpula del Partido Nacional. Juan Orlando Hernández, lógicamente, como presidente de la República; Tito Afura como alcalde de la capital y uno de los políticos más populares hoy en Honduras; el propio Ricardo Álvarez como designado presidencial; y después Mauricio Oliva, presidente del Congreso, y con muchas posibilidades de convertirse nuevamente en el próximo presidente del Congreso Nacional; y Reinaldo Sánchez, actual presidente del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Le consulto a la doctora Edinora Bruck, ¿a qué aspira el Partido Liberal en el próximo Congreso, ya cuando Juan Orlando Hernández dice que ha conversado ya con otras fuerzas políticas, pero que los números le favorecen al Partido Nacional y que solo le faltan 4, dice, para sumar los 65 que establece la ley orgánica y la Constitución para conformar junta directiva? Doctora. Sí, gracias, Eric. Bueno, sin duda, a cómo ha quedado conformado el Congreso Nacional para el próximo periodo, el Partido Nacional lleva definitivamente lo que el Partido Nacional se proponga. Muy probablemente eso es lo que se va a hacer, muy probablemente. Las dos personas que se están mencionando como posibles presidentes del Congreso Nacional propuestos por el Partido Nacional son obviamente líderes, el doctor Mauricio Oliva y don Reinaldo. Pues cada quien es líder en su lugar, y como digo, el Partido Nacional pues solo le falta, como ya también dijo el ingeniero, solo le faltan 4 votos para obtener una mayoría simple. Ahora, no porque el Partido Nacional tenga más votos, es que solo en el Partido Nacional hay líderes. Hay líderes también en otros partidos, incluso en los partidos llamados o denominados pequeños. También, y no digamos en el Partido Liberal, por supuesto que hay líderes. Ahora, ya que el Congreso Nacional quedó conformado, aunque no ha iniciado sus actividades, ya quedó conformado, a mí me gustaría más bien que empezáramos a hablar de cuáles son los mejores líderes para llevar a Honduras por mejores derroteros, en un mejor camino, y que demos un golpe de timón en el país para que haya un giro de 180 grados para que Honduras pueda iniciar el camino hacia el progreso. Porque si bien es cierto, Honduras tiene muchas cosas buenas, también tiene muchas cosas que no son tan buenas y que han superado a las buenas, sin lugar a dudas. Voy a empezar de las cosas buenas, es su gente. Es lo mejor que tenemos en Honduras, nuestra gente. Tenemos una naturaleza muy favorecida. Pero algo no estamos haciendo bien, y yo me atrevería a decir que una de las cosas que no estamos haciendo bien es que estamos siendo demasiado sectaristas. Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de la historia de Honduras en general. Solo que cuando uno menciona estas situaciones, entonces se piensa en la actualidad, pero tenemos que venir de la historia, porque la situación que estamos viviendo en Honduras no es de ahora. Peca de sectario el Partido Nacional, perdón que le interrumpa, doctora,
cuando la situación, la coyuntura no es la mejor en la que hoy estamos transitando, pero peca de sectario el Partido Nacional al apostarle nuevamente a la presidencia del Congreso a pesar de tener 61 diputados. Muy probablemente no, pero cuando se habla del Partido Nacional, y el Partido Nacional, y el Partido Nacional. En su momento también se hablaba del Partido Liberal, y el Partido Liberal, y el Partido Liberal. ¿Cuándo vamos a anteponer a Honduras al sectarismo? ¿Cuándo vamos a anteponer a nuestro pueblo a las personas que están en el Congreso o al presidente? Es el pueblo el soberano, tenemos que pensar en el país. Por supuesto que en el Partido Nacional hay líderes, en el Partido Liberal hay líderes, en los otros partidos también hay líderes. Y por supuesto no vamos a pecar de ingenuos tampoco, no soy tan ingenua, sí ingenua como diputada electa, pero no ingenua como persona, como sentido común. 61 votos y que solo van a faltar 4 para tener una mayoría simple y nombrar a los que a ellos les parezca mejor dentro del Congreso Nacional, eso es así. Pero sí hay otras personas que podrían ser presidentes del Congreso Nacional, a quienes muy probablemente se debería o se podría apoyar, pero la ingenuidad espero que no me traicione. La ingenuidad dentro del Congreso no me esté traicionando para decir, bueno, probablemente existen otras personas que también podrían ser presidentes del Congreso Nacional, como líderes en el país y que podrían también dirigir. Doctor Marinodé Villafranca, usted será el representante de la Unificación Democrática en el próximo Congreso Nacional. Actualmente lo es Edwin Roberto Pavón. Esta elección nos salió favorecido con el voto de los habitantes de Cortés, de los electores de Cortés. Usted estará ahí en el próximo Congreso. Bueno, ha dicho Juan Orlando Hernández que ya inició conversaciones con otras fuerzas políticas. ¿Ya habló con la Unificación Democrática, tomando en cuenta de que usted será su representante, doctor? Tenían el día de ayer una reunión partidaria a la que yo no pude asistir, pero yo creo que el tema más importante es qué vamos a hacer con lo que ha ocurrido. Desde el momento que se pierde la vida de un ser humano, tenemos que llamarnos profundamente a la reflexión de qué es lo que ha ocurrido. Y existe un conflicto generado desde el año 2009, que es mentira que estaban sanadas las heridas, y que es algo que los políticos provocaron, la clase política provocó, y que es la clase política la que debe de darle solución. A mí me parece que la intención de diálogo es importante, pero no tengo la menor duda que es la clase política la que debe resolver el problema. Y yo probablemente, al nomás tenga la oportunidad, en la primera sesión que exista la oportunidad, yo voy a presentar una propuesta ante el Congreso Nacional de la República a los compañeros congresistas para que se hable de un referéndum sobre el tema de reelección, que así como está abierto. Entonces hay que preguntarle al pueblo lo que se le negó a preguntársele desde el 2009. ¿Le interesa una reelección? ¿La quiere indefinida así como está en este momento puesta? Y muchos van a decir que no se puede reglamentar algo que es ilegal. O la hacemos alterna, o la hacemos continua, o no existe reelección. Hay que preguntarle al pueblo. Y creo que Honduras tiene que estar preparado para los primeros 3 meses para dar respuesta. Porque no podemos continuar hablando de consensos si no tenemos paz en la familia hondureña. Y si hay un tema que yo considero que es fundamental, que debe estar en la agenda de todos los políticos y de todos, porque todos somos hermanos y hermanas de esta gran nación que es Honduras. Me parece a mí que lo más importante es, en primer lugar, ponderar la paz de la familia hondureña. La clase política ha cometido muchos errores, debe de buscarle solución de una vez por todas, no al total, porque es mentira, es imposible, pero por lo menos a la que ha desencadenado todas estas manifestaciones, a la que ha desencadenado esta incomodidad, la gente que se siente vulnerada, afectada, traicionada, que le robaron una elección. Yo creo que debe de existir la oportunidad para que el pueblo se manifieste lo más rápido posible sobre el tema que provocó crisis en el 2009 y lo vuelve a provocar en este año 2017 que hemos pasado. ¿Le interesa la reelección, sí o no? ¿La quiere así como está en este momento, indefinida? ¿La quiere alterna? ¿La quiere continua? ¿O por qué no preguntar? No quiere reelección. Porque alguna persona podría decir,
De repente a mí no me interesa la reelección, pero ¿y por qué de 4 años el periodo no se pasa a 6 años, no de un solo periodo? O sea, yo creo que a la gente hay que preguntarle de verdad qué es lo que quiere en este tema. Y si hay algo que a mí me ha llamado la atención, y yo, por supuesto, si yo amo mi país, yo le aposté a Honduras, como muchos hemos tenido oportunidad de trabajar y vivir en otros países, pero uno le apostó a Honduras y va a seguir apostándole a su país. Aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. Mire, cuando escucho al ingeniero Salvador Nasralla, yo me quedo preguntando lo siguiente: el presidente actual no es presidente. Juan Orlando Hernández Alvarado está resuelto políticamente y en todos los sentidos. El expresidente, presidente José Manuel Zelaya Rosales, porque nosotros en algún momento trabajamos duramente para que él fuera presidente, él está resuelto políticamente y también está resuelto en muchos sentidos. El ingeniero Salvador Nasralla es un hombre que, en mi opinión, está resuelto en su vida. Y la pregunta es, ¿el taxista está resuelto en su vida? ¿Ya no tiene que trabajar o no tiene ningún problema en ese sentido? El que es dueño de una pulpería, la que es dueña de un salón, la que tiene que trabajar en un bus, la gente que trabaja en aseo privado, la gente que trabaja en la seguridad privada, que de por sí tiene un riesgo y ahora está aumentado cuando el vandalismo se agregó a las manifestaciones pacíficas de la alianza opositora. Entonces yo creo que este es un tema, cuando escuchamos nosotros al ingeniero Nasralla que dice de la toma de posesión que va a tener, me recuerdo, no sé si ustedes se recuerdan también, de lo que ocurrió el 20 de noviembre del año 2006, cuando hubo una toma de protesta contra el fraude electoral del candidato del PAN en México. Exactamente pareciera que va a ser una copia, que fue en la tarde en la Plaza de la Revolución, fue en el Distrito Federal, Renan. Con López Obrador, ese Marito está hablando de ese Andrés caso. Manuel López Obrador en el año Calderón. 2006, que fue el primero, contra Felipe Calderón. ¿Usted se recuerda? Me acuerdo muy bien, lo primero fue presentar a la persona, ya voy, y se presentó quiénes iban a ser los que iban a acompañar, los ministros, los secretarios, y luego entró él, se cantó el himno nacional de México y se dio el discurso de una toma de protesta. Entonces, nosotros vamos a ese camino. Un diálogo en este momento va a resolver para dónde puede ir esta agenda. Yo creo que hay temas que políticamente tienen que ser construidos nuevamente en el Congreso. Y de esta forma, ya con esas preguntas que usted las ha dejado planteadas en la mesa, vamos a hacer la primera pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida y por cada 100 lempiras de compras acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes dar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida y por cada 100 lempiras compras acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone Tigo al WhatsAppear. Qué veloz se me fue la foto, ay qué veloz se cargó el video, ay qué veloz mi internet te Tigo con mi smartphone al navegar. Lleva tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Hace 8 años de que el proyecto pues se comenzó. Y hasta este año pues gracias a Dios llegó este proyecto. Y gracias a Dios pues le dieron el cable, la bajada allí. Vinieron a poner el contador. Ya come sus cositas frescas, heladas. Nos sentimos bien pues porque ya es un proyecto que no esperábamos lento, pero ya lo tenemos
y es la alegría de nosotros. Le agradezco bastante. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le consulto hoy miércoles 3 de enero. ¿Qué medida cree usted que ha resultado ser más efectiva en la reducción de los homicidios en Honduras? A, operativos en las calles. B, desarme parcial. C, los pozos. Usted puede participar enviando un mensajito al 15 o marcando el asterisco 1015. ¿Qué medida cree usted que ha resultado ser más efectiva en la reducción de los homicidios en Honduras? A, operativos en las calles. B, desarme parcial. C, los pozos. Usted puede participar enviando un mensajito al 15 o marcando el asterisco 1015. Desde el punto de vista de usted como miembro del Partido Nacional, ¿qué medida cree usted, Renan? Yo creo que todas han sido muy importantes. Usted ve que ahí no está la aprobación de más de 20 y pico de leyes que se aprobaron en el Congreso Nacional, ¿verdad?, para poder mejorar las condiciones de seguridad, ¿verdad? Y eso fue un aspecto bien importante, ¿verdad? Creo que la implementación de nuevos centros penitenciarios, ¿verdad?, con mayor seguridad, eso ha evitado obviamente la extorsión que se venía ejecutando en dichos centros. Estaban en las principales ciudades y era prácticamente imposible, aunque se aprobaron iniciativas para hacer el bloqueo alrededor, pero eso afectaba a muchos ciudadanos, entonces nunca terminaba siendo efectivo. Entonces la implementación de los pozos fue pero muy importante. Los operativos, sin duda alguna. El desarme parcial quizás sea de los que menos se ha implementado, ¿verdad?, porque no ha habido algo tan efectivo a lo largo y ancho del país. Sí ocurrió allá en el departamento de Colón, ¿verdad?, pero al final yo creo que ha sido una serie de políticas que ha implementado el presidente de la República. El conjunto de todas ellas ha logrado algo histórico. Mire cómo en un año se logró reducir de 59 a 42, 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Venimos de 86, y eso era algo verdaderamente histórico. Ponía a Honduras como uno de los países más violentos del mundo, y ahora Juan Orlando está prácticamente a 6 homicidios para poder lograr lo que entró Mel Zelaya allá en el año 2007, por así decirlo, ¿verdad? Cuando don Manuel Zelaya, expresidente del país, entra, habían 37 homicidios y ahorita ya estamos en 42, o sea, son 5. Casi estamos logrando niveles que existían en el 2006. Y eso es un logro verdaderamente importantísimo que hay que resaltarlo, y quizás esa fue una de las razones por las cuales el pueblo tomó a bien darle una mayoría al abogado Juan Orlando Hernández para que pudiese continuar con ese tipo de acciones. Habiendo seguridad en nuestro país, mejoran todas las condiciones de inversión, de desarrollo en nuestro país. Doctora Dinora, saliéndonos un poquito del tema para el cual los he invitado, el Partido Liberal, ¿qué opina sobre esta reducción de la tasa de homicidio? Pero hay que decir algo acá también. Hoy por primera vez se tiene una inversión millonaria en materia de seguridad a través de la tasa de seguridad, y también hay otro punto interesante ahí. O sea, siempre se pide la parte preventiva de la construcción de escuelas. En construcción de escuelas se ha hecho muy poco, pero se le ha apostado el tema de la seguridad. ¿Qué opina el Partido Liberal? ¿Qué opina de Dinora Bruck como diputada electa? Sí, definitivamente es algo bueno, sin lugar a dudas. No vamos a satanizar todo lo que hace el Partido Nacional, sin lugar a dudas, porque lo que se ve es que ha reducido el índice de homicidios en el país, sin lugar a dudas. Lo que sí es que todavía, todos los días, cuando uno se encuentra a alguien que me asaltaron, que mataron a mi hijo, que mataron a mi papá, entonces, cuando a mí me ocurre
ese índice de, ¿cuánto está? En 42. En 42, cuando a mí me ocurre es un índice del 100%. Como dicen los franceses, con ça tombe sur ma tête, c'est le 100%. O sea, cuando eso me cae a mí es el 100%. Ok, el 100%, es 100.000 sobre 100.000. Entonces todavía hay demasiados, pero sin lugar a dudas, como le decía, no lo vamos a satanizar, sin lugar a dudas. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que estamos pasando a los delincuentes, y no está mal hecho, a los delincuentes de fuera de la cárcel a dentro de la cárcel. Entonces va a llegar un momento en que van a ver, Dios quiera que así sea, más dentro de la cárcel que afuera. Magnífico. Pero se sigue produciendo delincuentes, se siguen produciendo delincuentes porque tenemos un caldo de cultivo perfecto para los delincuentes. Entonces, si se está hablando allí en la pregunta que hace Canal 10, que si ha sido por los pozos o por el desarme o la otra respuesta que lleva el primer lugar, a mí me parece que falta algo más ahí, tanto en la pregunta de Canal 10 como en general. ¿Qué estamos haciendo para evitar que hayan más delincuentes en el país? La parte preventiva. Por supuesto. Doctor Mario Noé, ¿y usted se percibe esa reducción de la tasa de homicidios en la calle, doctor? Fíjese que las personas que usted le pregunta, que viven en algunos sectores de Comayagüela y que yo les hago la consulta, hay unos que no lo ven así. Hay otros que sí lo miran así, como dijo la doctora Norma Dinora Bruce de Cherefán. Depende si ha sido afectado o no. En términos generales, a toda la población hondureña le ha tocado con él mismo la experiencia, a un familiar que ha tenido una experiencia en relación a este tema. Yo no puedo, como bien se dice, ser sectario y no reconocer los logros que se han hecho en el área de seguridad. Lo que sí creo que hay que promover es la parte preventiva, buscando la génesis de las pandillas principalmente. Y otro tema es la inversión que se ha hecho, la inversión que se tenía en el 2006 de lo que es seguridad y el presupuesto dado a seguridad con el índice de violencia, cómo en este momento se ha magnificado. De repente son que 5, 6, 7, 8, 9 veces más lo que se invierte para tener aún tasas más altas. Entonces yo creo que sí hay que trabajar en lo que se está haciendo y me parece que la parte preventiva es fundamental, y yo creo que aquí el tema probablemente más prioritario es ver si los recursos que se están destinando hay una verdadera costo-beneficio, eficiencia en lo que se está invirtiendo, porque la depuración policial sigue siendo un tema fundamental, por todo lo que se habla y por estudios que se han hecho en la universidad en relación a dónde va ese dinero de extorsión, a dónde va el dinero de, pues lamentablemente, este tipo de problemas que tiene la sociedad hondureña, a quién beneficia, y se habla de personas que son beneficiadas que tienen que ser investigadas. Bueno, retomemos el tema, Renan Inestrosa, antes de hablar sobre el tema del diálogo, el tema de la conformación de la próxima directiva del Congreso Nacional. Ya está claro que los dos candidatos más fuertes para ser el próximo presidente es el doctor Mauricio Oliva y Reinaldo Sánchez del Partido Nacional de Honduras. ¿Acaso no estaría dispuesto el Partido Nacional en ceder la presidencia del Congreso para apostarle a una gobernabilidad? ¿O le apostaría más el Partido Nacional a hacer una junta directiva integrada, así como se ha venido haciendo en los dos últimos congresos, con Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso y con Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional? Eric, un Congreso Nacional es un poder del Estado. Y la Constitución de la República le da la facultad de crear, interpretar, derogar y reformar todititas las leyes del país. Quien tiene la función de administrar el Estado es el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, el Congreso debe de ser como un aliado del Poder Ejecutivo, manteniendo su independencia y, como lo dice la Constitución, siendo complementario, aprobándole todas las leyes que vayan a ser necesarias para poder llevar al país a nuevos estadios, por así decirlo, de paz, de desarrollo, que son fundamentales para que un país salga adelante. A mí me parece que
siendo ese brazo derecho que debe de tener un poder ejecutivo, debe de estar en manos de alguien que sea congruente con esa visión de país que tiene el presidente de la República. Y eso solo no se siendo logra, sumiso. ¿Y eso solo se logra con un correligionario al frente de la presidencia del Congreso? Puede explorarse a ver si hay algún ciudadano que, como lo decía la doctora, y yo sé que también Mario lo comparte, hay muy buenos ciudadanos en otros partidos políticos, y yo creo que todos ellos debe de hacerse un análisis para formar parte de ese equipo que debe de conformar la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional. Sí creemos que debe de estar integrado. Ya este Congreso que pasó, el Partido Nacional permitió que hubiesen diputados de la Democracia Cristiana, también de la Unificación Democrática. No quiso participar el Partido Liberal y tampoco el Partido Libre y el PAC. Pero yo siento que las condiciones actuales deben de permitir de que sí haya una integración en el Congreso Nacional. No se puede marchar, la situación va a ser de repente un poco más difícil, más confrontativa, ¿verdad?, que lo que fue la vez pasada, y en ese sentido debe de primar el diálogo, que es algo fundamental, que el presidente de la República ahorita está sentando las bases para que ese proceso avance y surjan de ahí las ideas necesarias, ¿verdad?, para poder conducir el país de una mejor manera. Así que me parece de que sí debe de estar en manos de un nacionalista en función de que han convivido todo un proceso de campaña con el presidente de la República y conocen hacia dónde quiere llevar el país, conocen también de cuáles son sus intenciones, cuáles son los cambios nuevos que deberán de aprobarse en el próximo Congreso para que el país pueda seguir adelante, y por esa razón creemos que la persona idónea debe de ser un nacionalista acompañado de prominentes líderes como la doctora, ¿verdad?, Norma, o como Mario, que la vez pasada quien representaba la Junta Directiva de la Unificación Democrática, que tenía un diputado, era Edwin Pavón, y hizo un trabajo excelente, y no me cabe la menor duda que Mario también va a hacer un excelente papel como miembro de la próxima Junta Directiva del Congreso, al igual que la doctora. Bueno, y es que aquí hay una particularidad. El Partido Nacional, como es vertical, esa decisión está en manos del presidente de la República. Si fuera el caso en el Partido Liberal, bueno, Manuel Zelaya en el 2005 quiso imponer a Roland Valenzuela, que era diputado electo por Cortés, como presidente del Congreso. Y Roberto Micheletti logró cabildear con sus compañeros electos y le ganó la presidencia, le ganó el mandado a Manuel Zelaya en el 2005. Pero, por ejemplo, en el 2009, cuando resultó electo Porfirio Lobo Sosa, Pepe Lobo designó a Juan Orlando Hernández y los diputados respaldaron esa iniciativa, de los diputados del Partido Nacional. Los patricios apoyaban a Edmundo Orellana. En aquel momento. Sí. Ve usted, porque pero... había ¿se recuerda lo que pasó años anteriores? Que quién era el candidato del Partido Nacional, y al final la tercería fue el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Correcto, eso pasó en el año 2001, previo al Congreso 2002-2006. ¿A qué le va a apostar la Unificación Democrática? Si se lo piden a usted que integre la Junta Directiva, ¿aceptaría Mario Noé Villafranca ser, diríamos nosotros, vicepresidente del próximo Congreso? Yo creo que este tema es algo sumamente delicado. Yo insisto que el tema más importante en la agenda de todos nosotros debe de ser devolverle la paz a la familia hondureña. Yo sé que el tema del foro es sobre la nueva Junta Directiva, y me parece que está claro que van a ser los que el presidente Hernández decida, y punto. O sea, él es el que va a decidir quién va a ser, y punto. ¿Y si él decide que Mario Noé Villafranca sea parte de esa Junta Directiva? Permítame, y yo tengo que estar bien claro de que yo no tengo 60 compañeros de mi propio partido, tengo 60 hermanos hondureños, hermanas, y que uno a donde llega a ser amigos y a trabajar en equipo. Entonces uno lo que pretende es hacer los consensos necesarios para cumplir con las promesas que uno tiene. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me interesa es cumplir con mis promesas puntuales que tuve: un hospital del cáncer para los pobres, poderle subir de lo que se le paga en este momento a la gente que está jubilada por el Seguro Social, que maneja una pensión
de 700 lempiras, 1.500 que le pueda subir a salario mínimo. Y estoy seguro que la doctora Brooks y que el mismo ingeniero y licenciado Orgán Inestrosa no van a decir que no a una propuesta donde se va a beneficiar gente que se lo merece, con estudios, por supuesto, actuariales que lo permitan, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, esos consensos son consensos políticos, y usted los logra cuando usted trabaja en equipo. Entonces, uno no puede ser un individuo exclusivamente solo y aislarse. O sea, por supuesto que deben de haber consensos políticos, y son las cosas que deben de primar en cualquier tipo de negociación, en cualquier tipo de gestión. Lo importante es que lo que uno prometió, uno debe de cumplir en sus propuestas. El tema de junta directiva, si se presenta, pues tendremos que tomar alguna decisión en ese momento. Pero yo insisto que el tema de agenda fundamental el día de hoy para todos nosotros, políticos y no políticos, es cómo devolverle la paz a la familia hondureña. Doctora Dinora Brooks, ¿y a qué le va a apostar el Partido Liberal? Porque lo mejor sería que la próxima Junta Directiva se elija por 128 diputados, aunque ya la norma parlamentaria, ingeniero, ya establece, ¿verdad?, que con mayoría simple, el 65, se elige al presidente, y vea, el presidente del Congreso se elige por 4 años, a diferencia del resto de la Junta Directiva. ¿Qué le va a apostar el Partido Liberal? ¿Ya conversaron ustedes con el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para ver si va a haber alguna línea partidaria o cada quien tomar alguna decisión personal? Pues estamos convocados para mañana todo el día. Ya en la última convención también se aprobó que sí, cada diputado tiene que seguir la línea partidaria de un consenso al que se llegue sobre los temas que se discutan en el Congreso Nacional. A mí me preocupa algo, ingeniero Inestrosa, y es que cuando usted dice que para gobernar mejor el presidente y el Congreso Nacional tienen que estar en la misma línea, en la misma sintonía, yo le diría que más bien es lo contrario. No tienen que estar en la misma sintonía sobre lo que se dice, ok, como él lo dice, yo lo apruebo. Por eso los gobiernos modernos, los gobiernos actuales, tienen los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque es necesario que exista la disensión. Los contrapesos. Es necesario que existan los contrapesos, es necesario que exista el balance para poder gobernar adecuadamente. Cuando se dicta desde un solo de los poderes hacia los otros poderes, de ahí viene de hecho la palabra dictadura, cuando se dicta lo que se debe hacer en los otros poderes, ahí ya no estamos bien. En la democracia moderna eso es completamente contraproducente. Yo no dudo, sin embargo, de las intenciones del presidente Juan Orlando Hernández. Probablemente él tenga las mejores intenciones, pero a veces uno está equivocado y uno necesita que otras personas le digan a uno cómo está equivocado, si está equivocado o no. Que puedan haber disensiones, que se pueda disentir sobre lo que yo estoy pensando para que me hagan ver que yo probablemente esté equivocada o aunque esté en lo correcto, podrían haber otras alternativas mejores. El mayor ejemplo que tenemos ahora como democracia en el mundo, que es el que todo mira y del que todos tomamos ejemplo, los Estados Unidos, ahí está Donald Trump, que todavía no ha podido adjudicarse una victoria en el Senado, todavía. Es más, la única victoria que se adjudicó fue ahora con el asunto de los impuestos en los Estados Unidos, una ley de impuestos en los Estados Unidos. Y es un país que crece porque el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial están completamente separados. Y cuando el presidente del poder ejecutivo dice algo y el judicial o el legislativo cree que no es lo mejor para el país, sencillamente no lo aprueban, porque existe el balance. Y necesitamos tener un balance para que el país pueda prosperar y nos pongamos en el camino y que podamos siquiera aspirar a ser un país desarrollado. Ingeniero, por omisión, por alusión, lo que ha dicho la doctora Dinora, dice que no necesariamente tiene que pensar igual el próximo presidente del Congreso con
con el presidente de la República, que se necesitan contrapesos en el Congreso Nacional. Y yo estoy completamente de acuerdo, ¿verdad?, con ella. El Congreso Nacional debe de ser un poder completamente independiente, ¿verdad? Pero la Constitución dice que también debe de ser complementario. Es el que debe aprobar las leyes, que en la mayoría de los casos se aprueban las leyes presentadas por cada uno de los diputados, pero son cosas bien puntuales. Quien tiene más iniciativas que manda al Congreso Nacional es el Poder Ejecutivo. Y ahí es donde debe el Congreso Nacional decidir qué leyes son las que son buenas. Porque muchas veces los técnicos del gobierno elaboran las leyes y no ven más allá de los intereses que ellos tienen para poder mejorar la recaudación de su institución, por así decirlo. El Congreso Nacional es un extracto de toda la sociedad, de todos los rincones del país, y entonces tiene otra visión. Y ahí es donde es importante lo que ella manifiesta, de los disensos que deben de existir, ¿verdad? El Partido Nacional tiene algunas experiencias, ¿verdad? Uno, la que ocurrió entre Manuel Zelaya en el Ejecutivo y don Roberto Micheletti. Eso provocó la crisis más grande que pudo haber existido. Nos remontamos también un poco más atrás, que también hubieron algunas fisuras, ¿verdad?, que impidieron de repente la aprobación de algunas leyes entre don Carlos Roberto Reina, cuando era presidente del país, y el ingeniero Flores. Una vez iba a mandar una iniciativa el presidente Reina y el ingeniero Flores dijo: este Congreso va a tomar. Ya ahí se miraban algunos indicios de que no había una excelente comunicación. El Congreso pasado que dirigió el doctor Mauricio Oliva con Juan Orlando Hernández de presidente, o el que tuvo don Ricardo Maduro con Pepe Lobo, el Partido Nacional le gusta caminar en esa sintonía, que no hayan esos conflictos que muchas veces son los que dividen al país. Pero las circunstancias actuales del próximo Congreso Nacional deben de permitir, y por eso es importante, y es mi opinión personal, ¿verdad?, que en la nueva junta directiva, para que existan esos disensos que son necesarios, esos contrapesos, debe de estar una representación o varias del Partido Liberal. Y la doctora, que fue la diputada más votada, ¿verdad?, del Partido Liberal, debe estar también Mario Noé, ¿verdad?, que es el único diputado de la Unificación Democrática, pero aparte de ser el único, es una persona con una gran capacidad, y usted ha escuchado de ambos una gran visión que tiene. Son necesarios en el próximo Congreso. Ya las situaciones han cambiado, no va a ser lo mismo de que se mandaba una ley y el Congreso Nacional venía y las aprobaba sin mucha discusión. Ahora tiene que haber más discusión, más disenso, y al final que se aprueben las leyes que sean más beneficiosas para el país, y ese debe ser el rol del Congreso Nacional. Doctor Mario Noé Villafranca, y sobre una eventual participación suya en la Junta Directiva del próximo Congreso, ¿de quién depende esta decisión? ¿De Mario Noé Villafranca? ¿De Martín Pineda, que tengo entendido que es el presidente de la UD? ¿O de Marvin Ponzi, que tiene esa relación con el Partido Nacional? El presidente de Unificación Democrática, Eric, es Alfonso Díaz Narváez. ¿Alfonso Díaz? Sí, que fue el candidato presidencial. Afortunadamente, en mi vida yo siempre he sido bastante independiente en mi manera de actuar, de pensar, y pues la política no va a ser la excepción. En algunas decisiones, yo por supuesto que sean a favor de Honduras y que sean presentadas y propuestas por la alianza opositora contra la dictadura, yo los voy a apoyar. Y en las propuestas a favor de Honduras que presente el partido de gobierno, que sean como por ejemplo esta ley de alternativa crediticia para todos los hondureños, ¿cómo no se va a apoyar? ¿Verdad? Son cuestiones en las cuales uno tiene que, en primer lugar, ver la oportunidad de beneficio para los hondureños y para las hondureñas. Entonces, el trabajo en el Congreso es de trabajar a favor. O sea, no ir a pensar que se va a beneficiar uno, sino que como uno, yo sigo creyendo que la política es el mejor instrumento para servir a la gente. Entonces, ¿usted es el que va a tomar la decisión de integrar o no una junta directiva si el Partido Nacional se lo propone? No tenga la menor duda que así va a ser. Ajá. No tenga la menor duda. Doctora Dinora Bruck, y le consulto, entonces mañana van a reunión los 26 diputados electos del Partido Liberal con el Consejo Central.
Sí. Me permite, Eri, perdone, ¿Sí? que no terminé, pero yo no es que quiera ser el abogado del diablo, pero los números son, no sabe enojarnos, mi buen amigo, los números son 61. Ajá, ¿y qué pasa si se une el Partido Libre, el Partido Liberal? Usted va a decir que es casi imposible. La Alianza Patriótica y uno de los creo que sería el Pino, y de repente quedaría pendiente uno del PAC, de la democracia, uno de la UD. ¿Qué ocurre si todos se van con una alianza? ¿Y han habido conversaciones en esa dirección? Yo no sé, porque yo no pero no si usted es el que va a tomar la decisión de forma independiente. Pero estoy diciendo que yo por lo menos no han enviado de emisario, ¿verdad? Pero de hecho que un amigo liberal me llamó y me preguntó. Y Carleton, que es un buen amigo, trabajamos juntos en el 2004-2005 a favor del presidente Zelaya, también me habló y me preguntó, y yo le hice esta misma observación de que yo le dije ahora en este momento. Pero ellos andan viendo cómo pueden tener mayoría en el Congreso. Yo no digo que eso va a ocurrir, pero no hay que dar por sentado todos los hechos. Probablemente dentro de los partidos grandes, de repente hay una facción que no va a estar de acuerdo con la norma partidaria, y de repente esta gente pudiera estar a favor del presidente Hernández. Porque, como estamos hablando la verdad, y pues yo veo bien difícil, de que la persona más golpeada y más dañada en el año 2009, en la elección para presidente, esté a favor de quien más lo dañó. Yo veo sumamente, en política no hay nada imposible, ¿verdad? Pero yo veo bien complicado eso que ocurra, ¿verdad? Y existen algunos diputados de algunos partidos que fueron muy puntuales en apoyar ciertas posiciones del partido de gobierno. Entonces de repente se ha menospreciado, y yo no creo que en un partido de los grandes se tenga tanta facilidad de manejar tanta gente que tiene criterios propios, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una segunda pausa comercial, y aquí lo que favorece al Partido Nacional es esa cantidad de diputados que sacaron, 61. Si hubieran sacado 48, la misma cantidad, yo le digo, hoy tuvieran perdida, no tuvieran ni la mínima posibilidad de presidir la próxima Junta Directiva, pero los números hoy, diríamos, favorecen al Partido Nacional. Claro, matemáticamente, así como dice usted, 67 no son del Partido Nacional, pero aquí hay que estar claro de muchas cosas. Y le digo, doctor, los nacionalistas cuentan con su voto, los nacionalistas cuentan con el voto de Felicito Ávila y de Osman Chávez del PAC, y dicen, bueno, contamos con el voto de 4 o 5 del Partido Liberal. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos me va a contar la doctora Inora Bruck más sobre esa reunión que tiene mañana. Los diputados electos del Partido Liberal van a reunión con el Consejo Central para definir Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Nuestro plan es que encuentres razones para disfrutar la vida y que nos encuentres cada vez más cerca, para estar siempre cuando más te necesitan. Estar presentes en 14 ciudades. Nuestro plan es estar cerca de ti. Vive más. Programa apoyado por el Gobierno de la República de Honduras. Diálisis de Honduras, únicos con certificación internacional en Centroamérica de Acreditas Global.
respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto qué medida cree usted que ha resultado ser más efectiva en la reducción de los homicidios en Honduras. A, operativos en las calles. B, desarme parcial. C, los pozos. Usted puede participar enviando un mensajito al 15 o marcando el asterisco 1015. 40% dice que la opción A, operativos en las calles. Otro 40% B, desarme parcial. Y una opción C, los pozos, con un 20%. Así están votando los participantes de Canal 10 en esta teleopinión. 3 opciones: A, operativos en las calles; B, desarme parcial; C, los pozos. Por cierto, ahí hay un dato contradictorio. Dice el observatorio que cerró con 46 por cada 100.000 habitantes, pero la Secretaría de Seguridad, con datos de la Policía Nacional, dice que con 42. Entonces, ¿a quién creerle? Pero sí hubo una reducción en la tasa de homicidios. Eso es efectivo. Eso es efectivo. De 59 pasamos a 46, dice la Universidad Autónoma de Honduras, y de 59 pasamos a 42, dice la Secretaría de Seguridad. Doctora Dinora Bru, cuénteme más sobre esa reunión de mañana, convocados los 26 diputados electos del Partido Liberal con el Central Ejecutivo. El tema aquí es hablar sobre la integración de la próxima Junta Directiva, porque, Renan, de acuerdo a la ley orgánica, es el próximo 25 de enero, ¿verdad? El 21 se reúne el Congreso Nacional en sesiones preparatorias y allí elige una directiva provisional, y el 23 de enero se vuelve a reunir el Congreso y elige ya la directiva en propiedad, y el 25 de enero es cuando se hace ya la instalación de la nueva legislatura. O sea que los diputados electos ya entran el 21. El 21. El 21. Doctora, lo que se va a hablar mañana a lo interno del Consejo Central Ejecutivo con los 26 diputados electos, solo perdió uno, el Partido Liberal, y el acatamiento no a esta determinación que se tomó en la convención del Partido Liberal. No, principalmente es para orientarnos a los que somos los nuevos diputados en el Congreso Nacional. Se nos va a orientar, se nos va también a hacer saber cuáles son los proyectos de ley que ya han sido introducidos en el Congreso Nacional, o los nuevos proyectos que podrían llevarse, o los que quedaron en el camino por parte de los diputados que ya van a estar actuales, que ya no van a estar en el Congreso, en el próximo Congreso Nacional. En cuanto a este asunto de que quien no siga las líneas del partido va a ser expulsado del Partido Liberal, esto tiene también su reglamento, reglamentado en que no es que los diputados vamos a llegar al Congreso Nacional solo a levantar la mano de acuerdo con lo que el Central Ejecutivo decidió, sino que nos vamos a reunir todos los diputados con la Junta Directiva del Central Ejecutivo a discutir sobre lo que se está planteando en el Congreso Nacional, y a cada quien a presentar sus opiniones al respecto, su perspectiva al respecto, y llegar a una conclusión para que sea una decisión colegiada del Partido Liberal. El Partido Liberal tiene como precepto, tiene como reglamentado que siempre lo que favorece definitivamente a la nación, lo que favorece al pueblo, por eso es que se debe legislar siempre, siempre, no a veces, de vez en cuando, lo que convenga, por lo que se debe legislar siempre. Bueno, Mauricio Vida siempre quiso y tuvo como aspiración eso que usted me está diciendo, que haya un consenso entre la bancada, entre los diputados y el Central Ejecutivo. Usted me dice que para usted eso debe de prevalecer, no una imposición ni del Central Ejecutivo, ni que los diputados del Partido Liberal se disparen ellos solos. Así es, así es. Es que las organizaciones políticas son para poder hacer un gobierno, para poder dirigir al país, y una sola persona tomando sus decisiones aisladamente, dirigir al país va a ser así como que un poquito difícil. Eso ya no sería una democracia, ya no sería una democracia. Entonces se va a llegar a un consenso, se va a discutir, se va a votar, y lo que convenga más al país, después de haber escuchado a
todas las personas que van a conformar esa comisión, ese grupo. Entonces se va a tomar una decisión para poder votar en el Congreso Nacional. Planteemos un caso hipotético, doctora Dinora Bruck. Hay una línea partidaria que dice no vamos a acompañar a la Junta Directiva que ponga el Partido Nacional. Y viene el Partido Nacional, así como lo ha dicho Renan Inestrosa hoy en el foro Canal 10, de que valorando la calidez de profesional y de su presencia hoy en la política, le propusieran a usted de forma particular que integrara la Junta Directiva. ¿Qué determinación tomaría Dinora Bruck? Yo no creo, y no es un planteamiento del Partido Liberal que no se forme parte de la Junta Directiva, definitivamente no, porque la oportunidad, y aquí voy a estar de acuerdo con el ingeniero Inestrosa, si bien es cierto el Partido Nacional está apostando a tener la presidencia o conservar la presidencia del Congreso Nacional, tenemos que encontrar una forma de hacer el balance que, aunque no sea un peso igual que el que se estaría haciendo si el Partido Liberal tuviera la presidencia del Congreso Nacional, pero se tiene que poder trabajar en el lugar donde se pueda, donde se nos dé la oportunidad, porque dejar entonces toda la Junta Directiva en manos de un solo partido, estamos haciendo todavía menos contrapeso del que se haría si formáramos parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ya para finalizar con este tema de la próxima integración del Congreso Nacional, Nan, y a lo interno del Partido Nacional, ¿qué se ha escuchado? Porque, mira, hay que hablarlo claro, partiendo de lo que decía la doctora Dinora. Hay cargos claves en la Junta Directiva del Congreso. Presidencia y las 3 primeras vicepresidencias. Secretario. Secretario, prosecretario, el segundo secretario, y de ahí pare de contar. De la 4ª, la 5ª, la 6ª y la 7ª, 8ª vicepresidencia, solamente es para sumar. ¿A qué estaría dispuesto el Partido Nacional en una integración? Bueno, es algo bien personal lo que yo le puedo dar, ¿verdad? Porque no hemos tenido una reunión en la que converjan los 61 diputados reunidos con el presidente de la República, ¿verdad? Han sido reuniones sectoriales o departamentales. Lo que sí yo creo, ¿verdad?, es que la situación de país amerita que antepongamos los intereses personales, los intereses partidistas por los intereses de país. Y en función de país conviene de que la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, responsablemente todos los partidos políticos puedan aceptar formar parte de la nueva Junta Directiva. Ya vimos en el pasado, el Partido Liberal, el Congreso pasado, acompañó en muchas decisiones al Partido Nacional, sin embargo, en la de conformar parte de la Junta Directiva no lo hizo. Pero ahora hay otra coyuntura de país, ahora de repente son más necesarios que estén ahí para poder en primera instancia analizar cualquier ley que venga de parte del Poder Ejecutivo, y ahí es el primer lugar, es el primer filtro, por así decirlo, después de el que se da a nivel de las comisiones, que también ahí debe de jugar un papel importante todas las bancadas de los partidos políticos. Entonces sí me parece de que hay gente muy capaz en cada uno de los partidos, el pueblo los escogió a ellos para que vayan a desempeñar un rol, una función al Congreso Nacional, y me parece de que la mejor manera es estando ahí donde se toman esas primeras decisiones previo a llevarlas al hemiciclo donde van a estar los 128 diputados, y personas capaces como el doctor Mario, ¿verdad?, como la doctora también Norma, en mi opinión personal, deberían de formar parte de esa Junta Directiva y representar dignamente a su pueblo. Pasemos a este segundo tema, la propuesta de un diálogo nacional. Doctor Mario Noé Villafranca, como miembro de un partido político que no es del gobierno, de la Unificación Democrática, tal y como al cual partido usted pertenece ahora, hay que decirlo, en su momento fue del Partido Liberal. Así, yo le digo, ha sido una gran pérdida que ha tenido el Partido Liberal con usted. O sea, hay que hablarlo claro. El Partido Liberal ha perdido con que usted se haya ido al Partido Liberal. Doctor Mario Noé Villafranca, ¿qué opinión tiene sobre lo que ha estado haciendo el presidente Hernández ahorita con este preámbulo? Bueno, yo, como usted me conoce, y yo tengo que hablar lo que yo así considero, lo que yo siento. Yo no puedo tener un doble discurso, o sea,
Sí, yo salí electo de diputado en la número 23, pero yo no reconozco a los demás, no, por supuesto. Si es el mismo instituto electoral que nos dio a nosotros, que está publicado en la Gaceta, quienes tuvimos la oportunidad de ganar. Con todas las imperfecciones y lo que se hable, yo se lo comentaba a Carlos de un día, vos y yo somos, sin lugar a dudas, verdaderos representantes de la democracia de Honduras. Jamás en el partido que estuviste antes hubiera sido candidato a alcalde ni hubiera sido regidor. Y eso te lo permitió el PAC. O sea, tu servidor, tuve 2 intentos anteriormente y en esta tercera logré llegar. Es la democracia hondureña y yo reconozco los resultados de la elección electoral en todos los cargos, incluyendo la del presidente. O sea que usted reconoce a Juan Orlando Hernández. Yo reconozco a Juan Orlando Hernández Alvarado como el presidente electo de Honduras. Yo tengo que, como yo me reconozco yo en la número 23 de Francisco Morazán, y no voy a reconocer yo a los demás. Yo tengo que reconocer el Instituto Electoral que me reconoció a mí. Yo reconozco los resultados que dio el instituto. Es más, lo reconocí igual cuando he perdido las otras 2 veces. Entonces, yo considero que la propuesta que él tiene sobre el diálogo nacional, a mí me parece que es correcta. Es la intención de que todos los sectores, especialmente la parte civil, se involucre y le busque una alternativa de solución a favor de la paz hondureña. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero yo hago hincapié en que el problema lo generó la clase política, y es la clase política quien debe resolverlo. Por eso yo no tengo la menor duda que nomás yo tenga la primera oportunidad en alguna de las primeras sesiones, yo voy a presentar la propuesta para un referéndum y que se le pregunte el tema que dividió a la familia hondureña en el 2009 y que lo volvió a complicar este 2017, se le debe de preguntar: ¿quiere usted, así como está en este momento indefinida la reelección, que así continúe? ¿Quiere continua? ¿Quiere alterna? ¿Y por qué no? No quiero reelección. Y que decida el pueblo. Y que si se tienen dudas sobre el Tribunal Supremo Electoral, que se busque una alternativa internacional para que maneje este tema. Pero al pueblo se le tiene que consultar tempranamente. En los primeros 3 meses, no sé, Renan, me encantaría, porque yo sí creo que es algo fundamental para, como un paso importante, buscar la paz en la familia hondureña. Yo creo que es algo que yo espero que me apoyen, pues lo que pensamos y queremos que Honduras salga de este problema. Y yo creo que lo que no se le pudo preguntar al pueblo en el 2009 y que no se le quiso tampoco preguntar en el 2016, 2017, de verdad en este inicio de 2018 se le debe de preguntar a través de un referéndum. Bueno, antes de darle la palabra al ingeniero Renan Inestrosa, le consulto a la doctora Inora Bruck, partiendo de la posición que ha adoptado el Partido Liberal de Honduras a través de sus máximas autoridades. ¿Le parece que este preámbulo del diálogo nacional ha sido incluyente, abierto, eficaz, creativo, tal y como lo pide la comunidad internacional, particularmente la Embajada de Estados Unidos? Definitivamente el diálogo siempre es bueno. De hecho, la guerra es cuando fracasa la diplomacia, cuando fracasa el diálogo. Eso está claro. Sin embargo, la parte que me preocupa es que este no es el primer diálogo al que está convocando el presidente Juan Orlando Hernández. Este no es el primero. Y de acuerdo con lo que ya conocemos, el primer diálogo que se hizo y los acuerdos a los que se llegaron, al final no se cumplieron los acuerdos, no se hizo absolutamente nada del diálogo anterior. De hecho, eso es una línea que se tiene, porque también la renuencia de la Unión Europea de venir a observar los comicios electorales o el proceso electoral recién pasado, ellos estaban bastante renuentes a venir porque las observaciones que ellos hicieron de cosas que debieron haberse hecho desde el proceso electoral anterior, 2013, tampoco se hizo nada. También las observaciones que hicieron después del golpe de Estado, la Comisión de la Verdad, exactamente, tampoco se cumplió, y si se cumplió fue parcialmente. Entonces, los organismos internacionales, los demás países están viendo que realmente se les está utilizando nada más como para que se tenga credibilidad, para que los hondureños tengamos credibilidad de que lo que se está haciendo apoyado por los organismos internacionales. Entonces,
Esa parte a mí me preocupa. Se ha perdido la credibilidad en las instituciones gubernamentales en nuestro país. Se ha perdido completamente y eso es lo que está poniendo un signo de interrogación en este diálogo, ¿sí? en esta convocatoria al diálogo, está poniendo un signo de interrogación. Se dice que el mejor predictor del futuro es el pasado, y si lo vamos a hablar desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la Biblia, el mejor profeta es el pasado. Entonces, en el pasado, estos diálogos no nos han dejado un buen sabor de boca, entonces por eso hay que analizarlo bastante bien. No estoy satanizando el diálogo, definitivamente no. El diálogo siempre es bueno, pero ha dejado un mal sabor de boca. Se han dejado inconclusas la mayor parte de las conclusiones y las observaciones a las que se han llegado en el diálogo. Renán Inestrosa, ¿cuándo el Partido Nacional como partido reelecto en el poder piensa convocar a los diferentes partidos políticos? Y también ese dato es bastante interesante que dice la doctora Ainhoa. Dice, ok, el diálogo es parte de la diplomacia para solventar crisis, pero también aquí la clase política lo que menos hace es cumplir los pactos y los acuerdos de esos diálogos. ¿Bajo qué acuerdo, bajo qué perspectiva piensa el Partido Nacional en el poder liderar un gran diálogo nacional cuando está de por medio la falta o el incumplimiento de acuerdos? Bueno, para comenzar me parece que las dudas que tiene la doctora sobre si fueron o no positivos los alcances de otros diálogos bastante valederas, ¿verdad? Creo que este debe ser un diálogo diferente, ¿verdad? En donde los principales líderes actuales, son los que deben en primera instancia sentarse y ver aquellos puntos en los cuales pueden coincidir para poder implementarse todas las reformas que sean necesarias y acciones a efecto de poder sacar el país adelante y lograr algo que Mario decía que es la paz, que es fundamental para que podamos convivir todos los hondureños. El diálogo lo está planteando el presidente como una iniciativa que él ve que también es algo viable. Ayer en su conferencia manifestó de que se va a sentar con algunos sectores y probablemente le van a pedir muchas cosas y algunas que van a ser inalcanzables. Siempre en una negociación se apunta arriba, pero ya se sabe de que no se va a poder alcanzar todo, pero ya eso es una excelente disposición. Ya hay o deja entrever de que sí hay anuencia para poder aprobar las iniciativas que ellos planteen, si no bien el 100%, pero de repente 50, 60, 80%, depende de la magnitud. Hay algunas cosas que yo le decía en el pasado, aunque líderes pasados habían acuerpado que eran necesarias reformas, estamos hablando de que se hablaba de líderes que estuvieron hacía 4 años, y en el transcurso de estos 4 años no se pudieron implementar. Número uno, la de una nueva conformación en el Tribunal Supremo Electoral. El Partido Nacional lo acuerpó porque miraba que era justo, necesario, que estuviera también alguien propuesto por el Partido Libertad y Refundación, que había iniciado con 37 diputados, por así decirlo. Pero en el camino no se dio. ¿Por qué? Porque vinieron algunos otros intereses que de repente impidieron eso. Pero ahora, si se sientan estos líderes que están dirigiendo cada uno de los partidos políticos y anteponen sus intereses personales y partidistas y piensan en el país, yo sí estoy optimista de que verdaderamente el país está demandando sacrificios de todos los partidos políticos, y ahí incluyo al Partido Nacional. Tiene que sacrificarse algo que de repente se tenía y que ya es necesario, ¿verdad?, de que también participen otras fuerzas políticas. Y en función de eso yo sí creo que la iniciativa del presidente es excelente, hay que apoyarla, pero él mismo ha dicho que después lo que está haciendo ahorita es un prediálogo, después el diálogo deben de ser otros
los actores que lo deben de conducir, porque el Partido Nacional es parte de eso y de repente no va a ser acuerpado por otras fuerzas políticas. Bueno, ahorita, tal y como usted lo dice, lo que hay es un preámbulo de lo que podría ser un diálogo nacional. Doctor Mario Noé Villafranca, ¿quién debe coordinar este diálogo nacional, tomando en cuenta de que el presidente Juan Orlando Hernández, como presidente electo, según la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral, es parte de esta crisis postelectoral como presidente electo? ¿Quién debe coordinar este diálogo? Decía por ahí alguien en la clase política de que estaban proponiendo a Pepe Mujica como intermediario y también por ahí proponían a Álvaro Uribe. ¿Quién debe coordinarlo? ¿Sobre qué temas se deben de conversar en este diálogo? Más aún cuando usted dice que en los primeros meses que usted sea diputado va a presentar una iniciativa para un referéndum sobre el tema de la reglamentación o no de la reelección presidencial. En primer lugar, yo creo que los problemas de los hondureños tenemos que resolverlos nosotros los hondureños. Y creo que tal como decía John F. Kennedy, que son frases que quedan ahí, uno puede ganar con la mitad del pueblo una elección, pero no puede gobernar con la mitad del pueblo en contra. Y yo pienso que con quien tiene que hablar directamente el presidente es con el candidato que, según el Instituto Electoral en Honduras, que es el Tribunal Supremo Electoral, dictaminó que quedó por 1.5, 1.7% en una segunda posición, con un porcentaje y con una cantidad de votos impresionante, de arriba del millón, casi el 1.300.000, ¿verdad? Entonces, me parece que son las dos personas que deben de reunirse y conversar sobre el futuro de Honduras. Me parece que debe de haber una apertura de ambos, tal como lo dije al inicio. En mi opinión, el presidente Hernández Alvarado políticamente él está resuelto y probablemente en otros términos con seguridad, al igual que me parece a mí que tanto el expresidente José Manuel Zelaya Rosales y el propio Salvador Narrala son hombres de éxito que están resueltos. Probablemente políticamente le faltará a la presidencia el ingeniero Narrala, y que sabrá si lo que se está haciendo en este momento es lo más correcto para una siguiente o no. Con un reconocimiento internacional está bien claro, y hay que preguntarse qué es lo que se tienen ellos entre agenda como estrategia, porque yo sigo creyendo, cuando yo escuché las palabras del ingeniero Narrala, yo vuelvo a repetirlo en este momento, yo solo me recordé del año 2006, el 20 de noviembre, una tarde, en Distrito Federal, cuando se hizo una toma de protesta, ¿verdad?, en la Plaza de la Revolución, si más no me equivoco, Distrito Federal, pues nosotros vemos que esto es algo que de repente pudiera ser parecido, ¿verdad? Y Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento dijo estar en contra del fraude electoral del que fue candidato del PAN y que fue presidente de México, Felipe Calderón, pues nuevamente él no aceptó su derrota contra el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y hoy está en su tercer propuesta para ser candidato presidencial, y siempre todas las encuestas lo favorecen, ahora con un nuevo partido, con el Moreno, antes era el PRD. Entonces la pregunta es, ¿a qué están apostando? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la estrategia que se tiene? ¿Sirve un diálogo nacional para resolver eso, o para incrementarlo, o para disminuirlo? Yo creo que se tiene que tener una visión clara. Sí debe de participar, yo insisto, debe participar toda la sociedad, por supuesto, porque la paz es de todos los hondureños, pero sí creo que este es un problema que la clase política la originó, y es la clase política la que debe resolverlo. ¿Por qué? Porque queda en el sentimiento de los hondureños, tengo que decirlo, en el sentimiento de los hondureños queda de que de manera ilegal se sacó el presidente Zelaya Rosales en un golpe de Estado, tal como lo dijo, nada más que lo abrevió y le puso bonita al Ejecutivo, la Comisión de la Verdad, uno, y dos, que ilegalmente se buscó una reelección porque no se permitió el canal correcto, que era preguntarle al pueblo hondureño. Entonces, en dos ocasiones hemos tenido problemas por no haberle consultado a nuestro pueblo qué es lo que quería. Yo creo que toda acción para resolver el problema y buscar la paz de la familia hondureña tiene que ser a través de lo que lamentablemente no se hizo y que se debió de haber hecho.
Doctora Dinora Bruck, siempre la misma interrogante que le planteaba al doctor Mario David Villafranca: ¿qué temas deben plantearse en este diálogo? ¿Quién debe de coordinar un gran diálogo nacional? Y por ahí escuchaba también que incluso hasta estaban proponiendo a su esposo, al doctor Emek Cherenfan, como uno de los grandes referentes, promotores de un gran diálogo nacional, partiendo de la legitimidad en la opinión pública que tiene su esposo, el doctor Emek Cherenfan. ¿Debe Juan Orlando Hernández coordinar el diálogo o hacerse a un lado como parte interesada en este tema, doctora? Sí, debo decir en primer lugar que no he conocido una persona más conciliadora que mi esposo, definitivamente, y él pasa diciendo: es que a mí no me gusta pelear, es que a mí no me gustan los pleitos, así que, bueno, como esposa, pues eso es lo que puedo decir de él. Los demás sabrán lo que hacen desde el punto de vista político para que él participe en un diálogo. Bueno, y fue en su casa, doctora, fue en su casa donde se dieron las primeras reuniones. Fue en su casa. Ahí se reunió Manuel Zelaya Rosales, Mauricio Villeda como presidente central ejecutivo, y también Salvador Narrala, y por ahí algunos diputados. Doctora. Sí. Sí, definitivamente también esto de ser juez y parte popularmente se maneja y también legalmente se maneja, es una incongruencia ser juez y parte. Por otro lado, algunos sectores sociales y políticos están diciendo que participar en el diálogo sería como legitimizar al actual presidente Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones pasadas. Obviamente esas son las personas que creen que no las ganó. Yo pienso que todo esto que se está haciendo, sobre todo de parte de la oposición, es lo que debió haberse hecho desde el momento en que la Constitución fue considerada inconstitucional. O sea, eso es, o sea, la Constitución dice: existe lo que se llama el espíritu de la ley y la letra de la ley. Yo no sé dónde está la confusión cuando se dice, porque es que nos damos mucho a estar interpretando la ley, nos damos mucho a interpretar. Si aquí en el foro Canal 10 y en todos los platós de televisión nos dicen: siéntese allí porque ahí es donde sería mejor, y póngase el micrófono y no un micrófono en la mano, porque tienen sus razones para hacerlo. Yo no voy a venir a decirle: pero es que mire, aquí podría ser mejor, porque así, por así. Usted es el que sabe, el pueblo es el que sabe lo que quiere, lo que necesita. Y la Constitución, cuando dice la Constitución algo, la Constitución dice en su letra que la reelección no está permitida, y el que hable de la reelección va a ser juzgado como traidor a la patria. ¿Ok? Eso dice sobre la ¿Por qué darle vuelta y decir que la Constitución es inconstitucional? Porque el espíritu de eso es que ya fue presidente, no sea presidente otra vez. Ese es el espíritu, porque tenemos que empezar a interpretar. Entonces, eso es como yo lo entiendo. Obviamente yo no soy abogado, yo soy médico. Pero en mis pacientes, aunque el paciente no entienda lo que yo estoy haciendo, lo que él quiere es estar sano y sin dolor. Aunque no entienda lo que estoy haciendo y los 12 años de estudios que yo hice. Ahora, todo esto que se hizo después de las elecciones, y lo escuché de alguien y me gustó y me encantó: ¿por qué no se protestó desde el momento en que se estaba haciendo algo que era considerado inconstitucional? ¿Por qué ahora estamos diciendo que es inconstitucional la reelección, ahora que ya pasaron las elecciones? Ya pasaron las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo encargado de decir quién ganó o quién no ganó, ya lo declaró presidente, y entonces es ahora que estamos haciendo la gran alaraca. Estamos como a distiempo. No era el momento, era el momento allá para los que consideraron que la reelección era
ilegal. Bueno, en palabras más fácil, llorar sobre la leche derramada. Sí, después de matar al tigre le tenemos miedo al cuero. Bueno, antes de irme a una nueva pausa comercial, le consulto por omisión, Renan Inestrosa, ¿algún comentario sobre lo que ha dicho la doctora Adinora? Bueno, el tema de la reelección es bien complejo, programas y programas, se ha debatido sobre lo mismo, se han interpuesto una cantidad de recursos en las salas de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ha pedido opinión al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, otros en el Tribunal Supremo Electoral, y ya han habido 2 elecciones, una interna y una general, en la cual un ciudadano aspiraba a ser reelecto y fue electo, ¿verdad? Nacionalistas confiamos y creímos que era necesario que el país siguiese continuando en manos de una persona que ha implementado muchas decisiones importantes y cambios y que tiene una visión de país como Juan Orlando Hernández, y fuimos nosotros los nacionalistas lo que elegimos, y gracias a Dios pues hubo una mayoría. El tema jurídico basa en que la Constitución de la República sí establecía la prohibición, pero en nuestro país, que implica las leyes, cuando hay algo que se violenta es la Corte Suprema de Justicia, y 2 Cortes Supremas de Justicia desaplicaron esos artículos. La desaplicación no hizo que perdiera su vigencia, sino que perdieran la eficacia, especialmente el 239, que prohibía la reelección, o el 42 en su numeral 5, que quitaba la ciudadanía a quien apoyase eso, o el 4 en su último párrafo donde prohibía la alternabilidad, y el 374. La Corte no los declaró inconstitucionales, porque no podía decirle a un artículo que está en la Constitución, sos inconstitucional, sino que lo que hizo fue declararse a sí misma que no podía aplicar nada sobre ello, porque según los análisis de ellos violentaba otros artículos que estaban también dentro de la Constitución, especialmente el 37, donde decía que un ciudadano tenía el derecho de elegir y de ser electo, y de ser un principio universal, entonces, y abierto, contra otro que era restrictivo. Entonces prefirió darle más vigencia a aquel que era abierto y que era universal. Y el único artículo que estaba en el Código Penal, a ese sí se le declaró inconstitucional, porque ya era un código, no era la Constitución de la República, y ese artículo sí ya fue separado de el Código Penal. Entonces es un tema bien complejo, a veces es un término nuevo la desaplicación de los artículos, que hay que estudiar mucha jurisprudencia en muchos países del mundo y conocer la profundidad. Hacemos una pausa comercial. Sí, le digo yo, en gran parte yo comparto lo que ha dicho la doctora. ¿Por qué Mel Zelaya y su gente no salieron a protestar cuando estaba este tema de la reelección presidencial? O sea, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué el Partido Liberal también no se fue a la calle? Se consumó el hecho, ilegal o no, yo siempre lo he dicho, ilegal o no, porque Honduras está dividida, ilegal o no, se consumó el hecho, y yo le digo, hoy Mel Zelaya puede ser candidato presidencial, era algo que él quería también, hay que decirlo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Desde pequeños soñamos con movernos por nuestra cuenta. Aprendemos a caminar, a correr. Queremos seguir evolucionando. Llegó el momento de estrenar auto con 0% de interés por 2 meses, desde 10% de prima hasta 72 meses de plazo y preaprobación inmediata. Visita nuestras agencias Bacredomatic a nivel nacional o escríbenos a autobac@bacredomatic.hn y sigue avanzando con Autobacredomatic. Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a vista. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino. Una carretera de primer mundo como la CA5 nos conduce hacia el futuro, nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños, por la mejor carretera de Centroamérica, la C5, un orgullo para todos. Del sorbo ese jugo te pone a mover la cabeza y los pies.
mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Sula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula, la, la, la? Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto qué medida cree usted que ha resultado ser más efectiva en la reducción de los homicidios en Honduras. A, operativos en las calles. B, desarme parcial. C, los pozos. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Ojalá también postemos al tema de la infraestructura educativa. Sin educación difícilmente Honduras va a salir adelante en materia de desarrollo. ¿Qué medida cree usted que ha resultado ser más efectiva en la reducción de los homicidios en Honduras? 28.57 dice que operativos en las calles con la policía militar. La opción A, un desarme parcial, un 42.86 para la opción B, y la opción C, los pozos, con un 28.57%. Esta es la tendencia sobre la interrogante que le planteamos hoy en Canal 10. Renan Inestrosa, dígame, ¿puedo doctor? hacer una pregunta a mi dígase. buen amigo Renan? No quiero comprometerte, Renan, pero vos me apoyarías en algún momento cuando presentemos, si Dios lo permite, la posibilidad, la propuesta para un referéndum, y que se le pregunte al pueblo para que ya de una vez, en los primeros 3, 4 meses, pueda decir lo que siente y lo que quiere sobre el tema de la reelección? Sí, lo apoyaría. Y es que mire, más temprano que tarde vamos a tener que llegar a adoptar decisiones de esa naturaleza, el tema de la regulación de la reelección, el tema de la segunda vuelta, el tema de que haya más reformas amplitud electorales en el tribunal electoral, que me parece que ahí es donde puede estar el mayor cuello de botella, las mayores dificultades. ¿Sabe por qué? Porque se requieren 86 votos para poder tomar esas decisiones, y los de Libre apenas son 30 votos, Partido Liberal son 26, si ellos se unieran solo llegan a 56 votos. ¿Me permite interrumpirlo? Por así decirlo. Se necesita ese consenso de todos para poder alcanzar esa cifra, salvo que el diálogo produzca un mecanismo para poder obviar ese cuello que a veces puede ser difícil poder alcanzarlo, ¿verdad? Pero yo estoy segura de que el Partido Nacional tiene como objetivo el beneficio del pueblo, darle participación al pueblo, que es el soberano. Entonces el Partido Nacional en su totalidad, toda la bancada del Partido Nacional estaría de acuerdo en que se consulte Así es. al pueblo, Sí. hacer un plebiscito o hacer un referéndum, dependiendo sea el ¿Y caso. cuándo es? La ley dice que debe de ser cuando especialmente se den las elecciones generales, estaríamos hablando del 2021, entonces es como esperar mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenemos Honduras para rato, nosotros vamos a desaparecer, nosotros vamos a salir del punto focal, pero Honduras va a seguir y hablamos bastante de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, qué país les vamos a dejar. Entonces yo estoy segura de que el Partido Nacional, definitivamente toda la bancada del Partido Nacional, va a estar de acuerdo en consultar al pueblo en la próxima vez que si quiere una reelección, y para todo lo que podría ser realmente determinante. Bueno, ahí hay una aclaración también, diputado Renan Inestrosa. Se presentó un proyecto en el Congreso Nacional, la bancada del Partido Nacional le dijo no, y también había división en los partidos de oposición. También la regulación sí la presentó el Partido Nacional, la ciudadanización de las mesas, la propuesta para regular o reglamentar la elección fue remitida por Casa de Gobierno. Pero al final eso es una de las preguntas que plantea Mario. Debe de haber regulación por un periodo continuo, pero hay como 6 alternativas de tipos de reelección, ¿verdad? La continua, la alterna, la indefinida, la después de 8 años, la después de o no, Renan, periodos, porque la gente diga no quiero, la gente puede decir por eso que no diga quiero es una pregunta. Es una pregunta, reelección. Pero sí estoy de acuerdo, ¿verdad? En que vamos a llegar a concretamente ya para finalizar el foro, le consulto a usted, diputado Renan Inestrosa, en primera instancia, debe de
regularse la reelección, porque una cosa es regular y otra cosa es reglamentarse. Debe regularse la reelección ya el estamento jurídico, porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, pero en el texto de la Constitución no existe la reelección presidencial. Es que sí se debe de regular, ¿verdad? Porque ya hemos visto 2 elecciones en las cuales el pueblo las ha avalado y las ha permitido, y las leyes también, y los poderes también que existen en nuestro país han permitido ello. Si no se regula, pues como decía Mario, ahorita está indefinida. La voluntad del Partido Nacional, y eso lo vamos a seguir defendiendo, es que simplemente sea por un periodo más. Puede ser que otros opten por otro tipo de regulación que se deba de existir, pero ese debe ser uno de los puntos en los cuales se debe de analizar y que debe salir de repente alguna disposición en este diálogo que se está iniciando. Segunda vuelta electoral, porque así lo pide el Partido Liberal y así lo pide también el Partido Libre y lo otro. Está pendiente una ratificación constitucional para la integración o para la modificación del número de magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. Si el Partido Nacional quisiera, la ratifican ahorita, antes del término, antes del 20 de enero. ¿Cuál es la disponibilidad del Partido Nacional? Absoluta, ¿verdad? Si ya se hizo la reforma a la Constitución de la República y solamente falta la ratificación, ya hubo una primera votación y el Partido Nacional lo aprobó con mayoría. Ni un diputado nacionalista se opuso a ello. Y estamos nuevamente, eso es otra iniciativa, ¿verdad? Bueno, pero por ser una reforma constitucional, una cosa es la aprobación y otra cosa la ratificación. Mientras no se ratifique, eso no existe. Doctor Mario Noé, segunda vuelta, una nueva integración, una variación en la conformación del Tribunal Supremo Electoral. Yo pienso que esos son temas fundamentales. Yo creo que se tiene que hablar no solo de los puestos, sino reformar el instituto como tal y las cosas que deben de hacerse, incluyendo todo lo que ha hablado Renan, inclusive voto electrónico. Creo que hay temas torales como, por ejemplo, las elecciones deben de ser el mismo día para alcaldes, para diputados, congresistas o para el presidente. Deben de ser en momentos diferentes. Yo creo que todo esto debe de ser profundamente analizado, ¿verdad?, en el Congreso y también fuera del Congreso. Creo que debe haber una posición del pueblo en relación a este tema. Y yo insisto, ¿verdad?, yo aquí le doy mi palabra que en la primera oportunidad que tenga, yo voy a presentar esa propuesta de referéndum, que se tengan que hacer los cambios necesarios a la ley para que se le pueda consultar al pueblo lo más pronto posible, en los primeros 3-4 meses, sobre si se debe de aceptar la reelección así como está en este momento indefinida, si debe de hacerse alterna, continua, o que la gente diga, no quiero reelección. Creo que se le debe preguntar al pueblo. Y ese es un tema que nos provocó crisis en el 2009 y nos volvió a provocar crisis en el 2017. Doctora Ainhoa, finalmente, tema reelección presidencial, segunda vuelta, Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opina como diputada electa del Partido Liberal? Sí, opino que tenemos que recuperar la credibilidad en las instituciones gubernamentales. Definitivamente se ha perdido completo. No creemos nada. No creemos en que si el Tribunal Supremo Electoral declara al presidente, no creemos si declara al candidato del Partido Nacional, entonces no lo cree la oposición, y si declara al de la oposición, no lo cree. Entonces, se ha perdido la credibilidad. En los estatutos del Partido Liberal está plasmado el no a la elección. Sin embargo, si el pueblo opina diferente, si el pueblo dice que sí sería bueno que la reelección se diera, entonces el Partido Nacional se plegaría al pueblo, porque los institutos políticos están hechos para seguir la voluntad y el bienestar del pueblo. Bueno, yo creo que en Honduras el problema no son las leyes, el problema son las personas. Las personas, básicamente. Bueno, de esta forma hacemos una pausa comercial y hay que decirlo, las personas de todos los partidos políticos. Aquí errores han cometido todos los partidos políticos en la historia de nuestra querida Honduras. Todos estamos buscando nada más, todos tenemos sed de poder. Sed de poder, yo quiero tener el poder, yo quiero decir, yo quiero hacer, y no pensamos en Pero lo bueno aquí, mire, usted es una persona de Dios, al igual que Renan, y me imagino también que el doctor Mario Noé Villafranca. Una pausa y ya regresamos con la despedida final de nuestros invitados. Ya regresamos con Foro Canal 10.
Hablemos Claro le trae esta semana el horóscopo 2018. Todo lo que le deparan los astros según su signo. Desafíos del 2018. Gobernabilidad. El gran reto. 10 tips para desintoxicar tu cuerpo después de la Navidad. Vida, propósitos de año nuevo, la El Reservado, opinión y mucho más. Hablemos Claro, a solo 15 lempiras el ejemplar, en puestos de venta y con canillitas. Visite nuestra nueva página web www.hablemosclaro.com y síganos en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informado. Mi gente bella, todo el entretenimiento está aquí en Buen Día Centroamérica. Consejos, música y noticias solamente aquí, ¿eh? ¡Buen Día Centroamérica! Recuerde, a las 9 de la mañana de lunes a viernes por TEN, Canal 10. Ay, pero dime dónde está, que ella se me esconde. Yo la llamo al cel, pero ella no me responde. Eso dime dónde está. Usted está viendo Foro Canal 10. Ya en la recta final de su Foro Canal, le consulto qué medida cree usted que ha resultado ser más efectiva en la reducción de los homicidios en Honduras. A, operativos en las calles. B, desarme parcial. C, los pozos. Se anuncian nuevos pozos para este año. Bueno, también hay que construir más escuelas. Usted puede participar enviando un mensajito al 15 o marcando el asterisco 1015. Yo creo que también se necesitan hospitales, pero también hay que apostarle a la salud preventiva. A la salud preventiva. 37.50 dice que operativos en las calles, otro 37.50 desarme parcial y solamente un 25% por los pozos. Ya estamos en la recta final. Doctor Mario Noé Villafranca toma posesión ya como diputado en funciones el 21 de enero. Así está diciendo el ingeniero Alain Inestrosa. Así lo dice la ley orgánica del Congreso Nacional. Sí. Y bueno, lo que me queda es agradecerle a Dios en primer lugar, al pueblo de Francisco Morazán que confió en este su humilde servidor, a las personas que me apoyaron y con el compromiso de no defraudarlos. Tengo la plena seguridad que no los voy a defraudar, voy a cumplir mis promesas de campaña, cueste lo que cueste. ¿Y ya tiene listo el traje para el 25 de enero, que en sí es la fecha cumbre? Todavía no. Todavía no. Bueno, doctora Edinora Bruck, ya también el 21 de enero ya toma posesión como diputada en funciones del Partido Liberal de Honduras. Sí, créame Alex, que lo estoy tomando como una gran responsabilidad. Estoy en una situación en que pocas veces en mi vida he tenido tantas responsabilidades fuera de una vida humana, con la ayuda de Dios. Y el pueblo hondureño puede estar seguro de que intencionalmente todo va a ir dirigido hacia el pueblo hondureño, para el bienestar del pueblo hondureño. Que puedo equivocarme, les pido perdón desde ahora por mis errores, por mis equivocaciones, perdón en el futuro, pero las intenciones son buenas y son hacia el pueblo hondureño de esta generación y las generaciones que vienen. Diputado Renan Inestrosa, su mensaje final, y por ahí teníamos un mensaje también del alcalde de Cantarranas, Paquito Gaitán. Dice que necesita el apoyo de los tres, pero particularmente del Partido Nacional por la mayoría, dice, para un proyecto carretero de pavimentación entre Cantarranas y Talanga. Ahí cómo no vamos a apoyar una propuesta del Partido Nacional si es el bienestar que está solicitando Paquito Gaitán, que es un alcalde liberal también. Sí, por supuesto. Renan Inestrosa. Sí, hicimos bastante público ese deseo de iniciar esa lucha en el Congreso Nacional para poder lograr los fondos, para poder pavimentar ese tramo de calle de Talanga hasta el municipio de Cantarranos. Lo reiteramos y ojalá pues podamos contar con el apoyo, y ya lo veo, de la doctora Norma y de también el doctor Mario, a quienes, créame que me alegra mucho haber departido en este momento. Veo a la doctora una mujer muy prudente, muy inteligente, que yo sé que va a aportar mucho en el Congreso Nacional, y Mario con sus iniciativas creo que va a enriquecerse el próximo Congreso Nacional con la participación de todos ellos. Decirle al pueblo hondureño, ¿verdad?, que esperamos que este 2018 sea un año de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucho desarrollo,
para el país y que podamos nuevamente hermanarnos y poder convivir unos con otros. Hemos nacido en esta tierra, vamos a seguir viviendo en ella y por ello creo que debemos de aceptarnos, como decía la doctora, con nuestros errores, pero tratando siempre de poderlos enmendar para poder salir adelante todos. Todos somos hondureños. Gracias por habernos acompañado y en lo particular no dudo que ustedes llegarán a darle mayor calidez a ese Congreso Nacional, tal y como lo ha hecho el diputado Hernán Hinestrosa, quien ha impulsado una gestión legislativa bastante oportuna, bastante buena en el Congreso. Siempre esperamos también lo mismo de la doctora Dinora y también del doctor Mario Noé Villafranca. Gracias por su fiel audiencia. Nos vamos, pero ya regresamos con una breve actualidad informativa aquí en Canal 10.